Saludos de resistencia, cordiales y combativos. Fantástica y bendecida noche del lunes 3 de agosto del 2026. Les decimos bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C y les damos las gracias eternas, totales e infinitas a todas y todos ustedes por su impresionante apoyo. Muchísimas gracias, de corazón se los digo. Bueno, comenzamos este video directo con la noticia que ha sido tendencia y que está siendo tendencia en este momento. Tiene que ver con la última decisión, digámoslo así, del Consejo Nacional Electoral, que ha concedido la personería jurídica al movimiento político de Espriella. ¿Cómo les parece? El nombre es Defensores de la Patria, ¿no? Con esa decisión, el nuevo partido, miren cómo es todo esto, ¿no? Ese nuevo partido podrá, entre otras cosas, acceder a financiación estatal, otorgar avales también para la contienda electoral de octubre del año que viene, ¿no? Hablamos de las elecciones, hablamos del software, se habla por parte del pacto de esa remontada política, ¿no? Pero todos nos preguntamos, perrito, todos nos preguntamos, ¿el software? Ante todo el tema del fraude, que es un hecho, es una realidad. ¿Cómo va a ser eso? Porque esto nos indica cuál es la intención de esta gente, ¿no? Ahora, obviamente también por el otro lado hay otra lectura, ¿no? ¿Qué va a pasar con Álvaro Uribe? ¿Qué va a pasar con el Centro Democrático? Ante esa decisión en tiempo récord, que también tenemos que decirlo, que el Consejo Nacional Electoral le dio luz verde a esa personería jurídica del movimiento del ilegítimo Espriella. Esto tiene, como les digo, muchas lecturas. ¿Qué va a pasar, como digo, con Uribe y el Centro Democrático? Pues lo que esto implica es que Espriella pasa de ser un fenómeno, digámoslo, de opinión, a convertirse en una maquinaria institucional con avales, financiación estatal para partidos, capacidad de incidir directamente en las próximas elecciones del 2027. El CNE, ese antro de corrupción, que por cierto aquí tengo incluso una copialina, Prada votó a favor, ¿no? Álvaro Hernán Prada, que todavía no sabemos qué hace ese tipo. Bueno, eso ya es perder el tiempo, ¿no? Así funciona, desafortunadamente, y va a seguir funcionando todo acá en nuestro país. Eso también es una de las cosas tristes, ¿no? Pero el CNE entonces le abre la puerta a una nueva casa, digámoslo así, casa matriz de la derecha, ¿no? Y esto pues obviamente que debilita ese monopolio, lo debilita de inmediato, ese monopolio que siempre ha tenido el Centro Democrático, que ostentaba el Centro Democrático. Sabemos todos que el Matarife ha sido el patriarca, digámoslo así, indiscutible de todo lo que se movía en la ultraderecha, porque ahora resulta que parecen hasta progresistas, ¿no? Ahora dicen que no son de derecha, en fin. Entonces, con un partido consolidado en la sombrilla de Espriella, las fichas se están moviendo. Y ya vimos recientemente choques institucionales y también pulsos de poder en el Congreso, ¿no? Como las discusiones por las mesas directivas del Senado, pues vimos todo lo que ocurrió. El Centro Democrático prefirió marcar distancia, se les abrió, pues, incluso vimos que hasta el pacto ayuda para que Honorio Enríquez sea el presidente del Senado de la República. Pero ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué pasó todo esto? Porque el Matarife y su partido saben perfectamente que un nuevo partido fuerte de derecha es una aspiradora gigante. ¿A quién le van a quitar votos y militantes el movimiento del ilegítimo?
A la izquierda no va a ser, pues va a ser a los mismos electores del centro democrático. Esta es la crónica de una fragmentación anunciada. La derecha ya no vota en bloque. Y lo que hemos visto, pues podemos decir que la derecha ahora compite, la derecha, la ultraderecha, ahora compite entre sí. Pues podemos decir que en conclusión que el uribismo, que nos importa cinco, nosotros tenemos que concentrarnos en lo nuestro y esos mensajes que están enviando, pero el uribismo, el centro democrático, pues enfrentan una crisis de identidad profunda. Pasaron de ser los dueños absolutos del corral conservador y de derecha a tener que compartir el terreno con un actor que llegó al poder. Sabemos cómo llegó, ¿no? Todos lo sabemos. Pero, ¿qué va a pasar? Es la pregunta que todos nos hacemos. Son escenarios que muchas veces ni nos imaginamos, ¿no? Aunque este tipo, pues ya sabemos que tumba al que sea, ¿no? Al que sea. Y entonces, ahora sí, yo decía antes, ¿no? Pero ahora es el fin del uribismo. Porque repito que hasta Prada votó a favor de la que le concedieran la personería jurídica al movimiento de Espriella. Pero, por ejemplo, vean lo que dice acá, por ejemplo, Sergio Mesa. Vergonzoso que quien declara la elección del Senado, la Cámara, Colombia y del presidente de la República como es el antro, CNE, incurra en el delito de prevaricato y decida otorgar, contrario a la Constitución, la personería jurídica a un partido espurio, ilegal y que no tuvo candidatos al Congreso, como es el tal Defensores de la Patria. Esos magistrados deben ser denunciados penalmente y ese exabrupto demandado ante el Consejo de Estado. Pues efectivamente vimos una publicación de Duvalier y Duvalier congresista, pues vamos a escuchar, a ver qué medidas se van a tomar, porque él anuncia medidas. Atención Colombia, primer atentado de Abelardo de la Espriella en complicidad con el CNE contra los derechos de la oposición. Abelardo de la Espriella quiere usar el estatuto de oposición para beneficiarse. Imagínense lo descabellado y lo grotesco de esa intención. Es decir, quien ganó además se quiere beneficiar de los estatutos y los derechos democráticos de quienes pierden y deben hacerle control político. Mediante esa figura quiere que Defensores de la Patria sea reconocido como partido. Y el Consejo Nacional Electoral se lo dio, a pesar de incumplir los requisitos que dice la Constitución y la ley. Les cuento, a 27 días de que salgan estos magistrados del Consejo Nacional Electoral, que evidentemente irrespetan e incumplen la misma ley electoral, al concederle al presidente de rodillas su deseo de tener un partido político, pues lo que están haciéndoles es un daño profundo al sistema de partidos en Colombia, porque están alterando la ley y las circunstancias o condiciones en las que se aplica la concesión de un partido político. En ese sentido, tiene que tener Abelardo un grupo significativo de ciudadanos, tiene que inscribir listas al Congreso, Cámara y Senado y superar el 3% de los votos. Nada de eso lo cumple. Todo lo contrario, lo que ha sido es beneficiado a pesar de haber radicado 5 millones de firmas y tener el 65% de firmas falsas. Así de falso es este concepto del CNE. Échenle ojo a la trampa. Abelardo de la Espriella quiere que a Defensores de la Patria le aplique el mismo concepto que creó como una excepcionalidad la Corte Constitucional. Al revisar el caso del 2018 de Colombia Humana del presidente Gustavo Petro, porque en ese momento perdió las elecciones presidenciales y para poder aplicar el estatuto de oposición, la Corte Constitucional dijo pues que necesitaban una personería jurídica, ya que habían aceptado ocupar la curul en Cámara y en Senado los derrotados y necesitaban dar avales, recibir financiación y todas las garantías para poder hacerle control político y poder ejercer la oposición. En ese sentido y en esas circunstancias se dio la personería jurídica Colombia Humana. Mismo caso en el 2022 con Rodolfo Hernández y la Liga de Gobernantes Anticorrupción. Se acogieron al estatuto de oposición, no tenían personería y aplicó el mismo caso, igualdad. En este sentido, Abelardo de la Espriella y Defensores de la Patria no perdieron, ganaron. Cada quien dirá si ganó legítima o no, pero es el presidente electo y se va a posesionar. Por eso no aplica lo que está haciendo el CNE, pero se quiere beneficiar.
¿Qué debería hacer? Pues entonces renunciar a la presidencia, ocupar la silla en el Congreso y en ese sentido sí podría obtener la personería jurídica, pero quieren quedarse con todo, pasar por encima de la ley. La Corte fue explícita y clara para poder determinar en su sentencia cuándo se podía aplicar esta figura y en ello el derecho fundamental a la oposición solo lo puede ejercer partidos que se declaran abiertamente en oposición al gobierno electo, gobierno de turno. Esto no le aplica de ninguna manera a defensores de la patria. O ¿cómo entenderían ustedes la incoherencia de que el presidente va a tener un partido vía mecanismo de oposición? Es decir, su partido en el Congreso le va a hacer oposición a su propio gobierno, inexplicable. O sea, la extrema incoherencia, o mejor, una burla y una trampa a los derechos democráticos de la oposición. En ese sentido, pues, solo cabe proceder con la demanda. Tumbar jurídicamente ante el Consejo de Estado esa decisión de la politizada que le metió el CNE. Y nosotros lo derrotaremos. No le quepa la duda que si el respeto a la ley aplica en Colombia, Defensores de la Patria no va a existir, por lo menos mediante esta medida, como un partido político. Y Abelardo tendrá su siguiente derrota. Todo ilegal, ¿no? Nos preocupa, porque dice Duvalier al final que si en un país hay justicia, pues eso es también el otro tema de Colombia. Pero volvamos al Matarife y recordemos qué dijo antes de las elecciones. Dijo que Abelardo le había dicho que no iba a crear ningún partido político, porque todo indicaba que lo que quería Uribe Espriella era acabar con el Centro Democrático. Recordemos ese momento. Y entonces le dije, presidente, pues yo también tengo una preocupación. Usted había dicho que no iba a crear partido y están creando partido y todo indica que quieren acabar con el Centro Democrático. Pero allá ellos, nosotros tenemos bastante en qué concentrarnos y en qué centrar nuestro objetivo y nuestra estrategia. Pero todo esto queda en el papel, puede quedar en buenas intenciones si no se soluciona el tema del software. Y vea que todo esto nos quiere indicar otra vez el tumbe lo van a hacer en el 27, ¿no? Desde ya lo sabemos. Entonces, nos vamos a votar otra vez a unas elecciones así. La gente va a salir a votar en masa. ¿Será que esta vez, independientemente, bueno, es que no podemos dejar al lado al software, ¿no? Pero digamos, por fin nos demos cuenta y que tenemos que votar en nuestros departamentos, nuestras capitales, nuestras ciudades, municipios, en fin, por personas decentes, o va a volver a continuar lo mismo de toda la vida. Porque nos enfocamos muchas veces, y yo en el canal lo vengo diciendo también desde hace rato, ojo, que las elecciones, Congreso, que lográramos las mayorías, tener presidente. Ganamos la presidencia, no tuvimos las mayorías, pero aquí estamos. Y aparte, decía yo, alcaldes y gobernaciones. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Eso es lo que nos interesa ahora y, pues como digo, allá ellos. Pero también tenemos que recordar que ahora se avecinan, creo que son las elecciones al Contralor. ¿El pacto va a volver a votar en compañía del Centro Democrático? ¿Cómo va a ser eso? Así que, pues dejamos eso ahí pendiente, porque próximamente van a ir elecciones y eso es un escenario que muchos no teníamos contemplado. Y vean, que ya vimos cómo votaron unido el Centro Democrático y el Pacto Histórico y más fuerzas para lograr tener a Honorio Enríquez como presidente del Senado y brindarle una derrota a Espriella. Pero bueno, nosotros, como digo, también concentrados. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, el 7 de agosto? El 7 de agosto, ¿qué va a pasar? ¿La gente va a salir a las calles? ¿La gente va a salir a manifestarse? ¿Va a salir a protestar pacíficamente? ¿O también está el miedo, no? Eso lo entendemos. El miedo de que este tipo, bueno, Gustavo Petro, en el video anterior lo vimos, hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto, es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿cómo va a ser eso? ¿Va a salir la gente? ¿No va a salir? ¿Cuáles son las invitaciones que hace el pacto? En este caso, Iván Cepeda.
que hace la invitación al pueblo. Pero también hemos visto, por otro lado, manifestaciones de no salir. Aquí cada uno pues tomará su decisión, ¿no? Daniel Mendoza envió un video de respuesta al video que vamos a ver, hablando de no salir, de no exponer a los jóvenes. Y pues es otra posición que también he visto varias personas por esa línea, Escuchemos primero que todo a Iván Cepeda. ¿Cuál es la invitación que hace para este 7 de agosto? A ver. Una declaración que hago con relación a lo dicho en el día de ayer por el señor Abelardo de la Espriella. Se titula 7 de agosto con el pueblo. El próximo 7 de agosto estaremos, como lo hemos hecho siempre, junto al pueblo colombiano. No aceptamos que se nos impida el ejercicio democrático del derecho que tenemos a la oposición política. Nuestra presencia en concentraciones en Barranquilla, Cali, Bogotá, será una expresión pacífica de desobediencia civil y soberanía popular. Sobre el juramento de posesión de Abelardo de la Espriella, reiteramos que su ciudadanía estadounidense constituye un impedimento que solo es subsanable con su renuncia a ella para que pueda ser reconocido como jefe de Estado plenamente legítimo. La jefatura del Estado exige lealtad exclusiva e inequívoca con la nación colombiana y con su soberanía. También defenderemos las transformaciones sociales que ha hecho nuestro gobierno, así como responderemos a los primeros anuncios que hace el nuevo gobierno contra los derechos de la población. La soberanía nacional como fundamento de la República, la legitimidad como fuente esencial de los poderes y la garantía y preservación de los derechos sociales, económicos y ambientales constituyen la esencia de la democracia. Escuche bien, señor Abelardo, soberanía nacional, legitimidad política de los poderes públicos y derechos sociales no se tocan. A de la Espriella le decimos también que ni su lenguaje autoritario, ni sus intentos de intimidación, ni la posibilidad que decrete, óigase bien, el estado de conmoción interior, nos llevarán a aceptar con resignación cualquier forma de sumisión de Colombia a intereses de una potencia extranjera. La defensa de la independencia nacional es un deber democrático y un compromiso irrenunciable. Rechazamos categóricamente que se pretenda confundir la movilización ciudadana y la acción política en democracia con el terrorismo. Esa equiparación constituye un peligro para las libertades públicas. Hemos condenado sin ambigüedad alguna toda forma de violencia armada. Nuestra lucha es firme, pero profundamente pacífica, decidida, pero siempre dentro de los principios de la democracia. Con el estigma de la, entre comillas, combinación de las formas de lucha, se han instigado genocidios políticos en nuestra historia reciente. En la Colombia de hoy esa pretensión no sería tolerada por nuestro pueblo. Condenamos el asesinato del gobernador del pueblo Nasa, Julián Gutiérrez, en Florida Valle del Cauca, y rechazamos el atentado perpetrado contra nuestro diputado Yesid Sandoval. Estos hechos reafirman la urgencia de proteger la vida como el primero de los derechos y de desterrar definitivamente la violencia de la confrontación política. El pacto histórico seguirá estando del lado de la gente, de la defensa de sus derechos, de las conquistas sociales alcanzadas en los últimos 4 años y de la preservación de la dignidad, la democracia y la soberanía de Colombia. Muchas gracias. Pues el mensaje es ese, ¿no? A toda la gente en Cali, en Bogotá, en Barranquilla, que sea una movilización pacífica,
a que no se dejen provocar, que seguramente habrán muchas provocaciones. Pero como lo dije anteriormente, y eso antes de leerlo tengo que dejar claro, es la posición, digamos, voy a leer ahora un post del sargento Chalá, ¿no? Podremos estar de acuerdo en muchas cosas, podremos estar no de acuerdo en muchas cosas también. La opinión es de ustedes. Aquí en Colombia con C nosotros no vamos a meterle cizaña a la cuestión ni nada. Y no estoy diciendo que lo que dice o lo que publica el sargento Chalá sea cizaña. No, es otro punto de vista. Es otro punto de vista. Y respetamos también otros puntos de vista dentro del mismo progresismo, ¿no? Aquí lo que nosotros no queremos es dividir. El sargento también ha enviado muchos mensajes de lo que tenemos que hablar es unirnos a ver si por fin mostramos lo fuerte que somos unidos. Unidos, no que primen también los egos de unos pocos dentro del propio movimiento. Entonces, la intención aquí, al publicar al leer este post que voy a leer a continuación, pues es eso, mostrar otras opiniones, que pueden estar incluso muchos de ustedes de acuerdo con esas opiniones. Aquí, lo que digo, aquí no vamos a imponer nada. Y por eso muchas veces el eslogan de nosotros desde un principio es, la opinión es tuya. Entonces, pues mostremos y vamos a leer este post del sargento Chalá. ¿Por qué Petro y Cepeda entregaron la bandera y bajaron los brazos ante un inminente fraude electoral? Si existen pruebas suficientes de que Iván Cepeda ganó la presidencia y que se cometió un fraude flagrante, resulta incomprensible la pasividad con la que tanto Gustavo Petro como el propio Iván Cepeda terminaron bajando los brazos. El argumento de evitar la violencia o la confrontación en las calles no solo suena débil, sino profundamente irresponsable y cobarde. Argumentar prudencia cuando la democracia es vulnerada, equivale a abrirle la puerta de par en par a las mafias para que sigan persiguiendo, asesinando, despojando y sometiendo al pueblo. Renunciar a la defensa del voto popular bajo el pretexto de la paz no es un acto de responsabilidad institucional, es dejar indefensa a la ciudadanía frente al poder corrupto. En este punto, cabe preguntarse seriamente, ¿estamos ante un acto de cobardía política, una traición a la voluntad popular o una negociación a puerta cerrada a costa del pueblo? Fuerte el post. Es fuerte el post. Dice, por ejemplo, aquí Canela. Vemos el debate, pues, acá, basados en lo que vemos en X. Y cuentas que por lo menos sabemos que no son bots. Sus preguntas son válidas. Pero yo en mi ignorancia supongo que para ese momento no se había comprobado el fraude y creo que Petro tampoco era la autoridad electoral para decirlo. Usted sabe que el CNE y el resto de establecimientos son una mafia, pero ellos son los responsables. Por acá dicen, por favor amigo, no bajaron la bandera, es que el monstruo es muy grande y nos toca juntarnos, pero de verdad juntarnos y sacar ese remedo de presidente entre todos. Son varias opiniones las que hay. Dice aquí, por ejemplo, otra, leyendo, _leyendo_v. Sargento, creo que el presidente Petro y el presidente Cepeda están demasiado amenazados. Es que vi un programa donde entrevistaron a Alfredo Serrano, semejante periodista crítico de Matagatos, y ahora acepta al ilegítimo. Es que nos enfrentamos a la Mossad, gringos. Ustedes también, por supuesto, me imagino que estarán allá. Tengo razón lo que dice, o me parece muy pesado lo que dice, me parece muy fuerte. Cada uno de ustedes, pues, tendrá, como también la tengo yo, pues, nuestras propias opiniones. Hay cosas que podemos estar de acuerdo. El tema es ese. El tema es que, bueno, es válido también lo que dice Canela, que de pronto en el momento no se tenía la prueba contundente. Siempre lo supimos, siempre lo sabíamos. Siempre hablamos de que nos iban a tumbar. Aquí lo decíamos. Oiga, nos vamos a lanzar esas elecciones así, de frente, sabiendo que nos van a dar por la cabeza. Y mire, nos sorprendieron de la peor forma. Pensaban que iba a haber una votación masiva, que la votación fue masiva, pero ellos tenían el truco por otro lado y lo hicieron, el plan piloto lo hicieron en las elecciones del 23. ¿Qué nos dieron? ¿Nos cogieron? Vamos a ver qué ocurre.
Las pruebas son muy contundentes. Pero lo que sí decíamos era, por ejemplo, el tema de los campesinos. O sea, haber dado la batalla por esa presidencia era lo más justo, porque sabemos lo que viene y ya lo estamos viendo. Miren esto, siguiente temita. Madame Simón, más campesinos amenazados para que salgan de las tierras entregadas por el gobierno de Petro. Hay que ser muy miserable en la vida para estar pudriéndose en plata y aún así ir detrás de los techos de los más humildes. Si no fuera por los campesinos, usted y yo estaríamos cargados de hambre. Hay que respaldarlos. Eso me preocupa. Eso me preocupa y muchísimo. La NT tuvo fusiones hasta cierto momento y todo el proceder de la NT, todo eso lo tumbó la Corte. Nadie lo ha tumbado. No. Presiones de este tipo están recibiendo en Sevilla beneficiarios de la reforma agraria. Si algo nos llega a pasar, No. lo hacemos responsable. No, pues usted. hágame. No digo pues que me iba a demandar ahora Díaz. Ya lo demandamos. ¿Y por qué no me demanda? Lo demandamos, ya tiene su demanda. Ya la Bocón. tiene. No, señor. No, Bocón. Si algo nos llega a pasar, lo hacemos No, responsable. hágame usted. responsable. Hágame Así responsable. es, así. ¿Vos crees que yo te voy a comer de lengua y de bravura No, y de huevonada no, y de gaminería? Me encuentro aquí en la Hacienda Las Américas, que hace parte de los predios entregados en Sevilla Valle del Cauca a la organización FENSUAGRO, donde han ocurrido hechos como el que acaban de ver, donde personas están poniendo en cuestión la legalidad de la entrega de estos predios, que fue en el marco de una política pública del gobierno nacional. Hago este video para decirle a ustedes que pretenden sacar a los campesinos de estos territorios, que los campesinos no están solos, que hemos interpuesto además unas denuncias en fiscalía contra ustedes que han venido haciendo señalamientos injustos y tratándolos incluso de invasores, que ellos cuentan con toda la legalidad para estar aquí y que estos predios que antes eran del narcotráfico no les pertenecen a ustedes, ya les pertenecen a los campesinos para que los trabajen. Le pido a la gente que nos ve que por favor comparta estos contenidos para que visibilicemos las presiones de las que están siendo víctimas nuestros campesinos en el departamento, que no los dejemos solos, que ejerzamos nuestra labor de defensa de los derechos humanos, de defensa de la vida, para que sigamos transformando el país y no volvamos al pasado donde el desplazamiento y la violencia sea el pan de cada día. Eso es lo preocupante, lo extremadamente preocupante, porque esto puede desencadenar en una guerra civil. El campesino no se va a dejar quitar sus tierras y nosotros tenemos que respaldarlos. Tenaz, 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 tenaz. Llegamos así a las ñapitas, al vendaje, al bonus track que tenemos preparado para todas y todos aquí en Colombia 11. Primer ñapita. La nueva ministra de Cultura, Paola Holguín. Dios mío. Venga, volvamos a comenzar. La nueva ministra de Cultura, Paola Holguín. Garzón. Entonces, la nueva ministra de Cultura, Paola Holguín, publica lo siguiente. Dice, es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. George Washington. Patria Milagro. Entonces, pues tuvo una respuesta. A ver. Ojalá la futura mincultura, Paola Holguín, nos dijera la referencia exacta de esta frase. Responde Rodrigo Primi, que atribuye a Washington, porque esta página web especializada la señala como falsa. Y aquí ven esta imagen. Y por acá, a ver, por acá tengo la imagen y la traducción. A ver. Dice, la cita se le atribuye frecuentemente a Washington, particularmente en lo que respecta a su discurso de despedida de 1796. El origen de la cita errónea es tal vez
la mención de una declaración similar en una biografía de Washington publicada por primera vez en 1835, la cual citaba a Washington diciendo: es imposible gobernar el universo sin la ayuda de un ser supremo. Sin embargo, nunca se ha comprobado o demostrado que esa cita provenga de George Washington. Aquí vemos la pieza y el portal, pues, donde aclara este asunto. Y aparte también, Rodrigo Primni le dice por aquí otra. En cambio, valdría la pena que la futura Minculturas revisara la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que establece la laicidad y la separación entre el Estado y las iglesias. Y efectivamente ha publicado esto. Vamos a traducirlo por aquí. A ver. Dice: el Congreso no podrá hacer ninguna ley con respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios. Eso es lo que ha publicado también Rodrigo Uprimni, enviándole ese mensaje a la... Ay, Dios mío, es que como duele decir eso, ¿no? A la nueva ministra de Cultura, Paola Holguín. Siguiente ñapita. Gonzalo Guillén. Acabo de recibir este interesante mensaje. Saludos cordiales. Quienes hemos visto la serie El Señor de los Cielos, producida y transmitida por Telemundo, habremos notado que en la temporada 7 aparece un personaje llamado De la Estrella. Más sí. Ay, Dios, yo no la he visto. Ustedes no sé si la hayan visto. Un abogado colombiano con experiencia en sacar narcotraficantes de Colombia y México. Se caracteriza por su forma refinada de hablar, su acento costeño, por vestir ropa de diseñador muy ajustada al cuerpo, por no usar calcetines o medias, por su gusto por los sombreros y por su apariencia física, en la que destacaban su barba bien arreglada y una frente, una frente un poco pronunciada. Todas esas características me hicieron pensar, y recalco que es solo una apreciación personal, que ese personaje de ficción presuntamente guarda cierto parecido con una persona que se autodenomina tigre y que actualmente está muy de moda en mi país. Si no me creen, los invito a ver El Señor de los Cielos, temporada 7. Desde el primer capítulo aparece el abogado de apellido de la Estrella. Y cada quien podrá verificar por sí mismo si la percepción que comparto tiene algún fundamento o si por el contrario se trata únicamente de una coincidencia. Adjunto fotografía, captura de pantalla que tomé de la serie para su verificación. Cordialmente, José Raúl Rodríguez Jiménez. Pero ese es Julián Román, ¿cierto? Pero lo ampliamos acá. A ver qué pasó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no se amplía? No amplía. Bueno, pero ustedes alcanzan a verlo ahí, ¿no? Mira qué extraño. Pero a ver si puedo hacer aquí una pirueta. A ver. Pero ya como que abrió, sí, véala. Ahí está. Ese es Julián Román, ¿no? Yo me he puesto y me fui a mirar la cuenta de Julián y no hay nada al respecto, pero ese es Julián Román. Pues veremos. Telemundo. Vamos a mirar a ver si podemos encontrar algún video o la serie, no sé, donde podamos comprobar eso. Hay otra imagen acá, es un video, pero pues eso obviamente tiene copyright. ¿Ustedes sí vieron la imagen? Sí, cierto, sí. Pero lo otro no lo podemos colocar porque es una parte de la serie y eso pues obviamente tiene, como digo, su copyright, ¿no? Bueno, siguiente ñapita. Ha anunciado el ilegítimo que ha dicho el ilegítimo que el programa Colombia Mayor está desfinanciado porque los recursos que debían alcanzar hasta diciembre se agotaron en julio. Entonces, esto tiene una respuesta. Miren. Gustavo Bolívar. Colombia Mayor con bono de 235.000 siempre ha estado desfinanciado porque los dineros para pagarlo salen del Fondo de Solidaridad creado por la reforma pensional que sigue parada en la Corte. Si se pagó es por la terquedad de Petro, por sacar del hambre a 3 millones de viejos.
Así que si Espriella quiere cumplir la promesa de subir el bono de 230.000 a 400.000, tiene que alistar 15 billones anuales. Pero fácil. Ya con Petro fuera del cargo, les prometo que la Corte Constitucional da por terminado el golpe blando y desempantana la reforma pensional en 3, 2, 1. Guardemos ese tuit, pues lo vamos a guardar. Lo vamos a guardar. Increíble. Siguiente ñapita. Levi dice, es que han resucitado un post de Rodrigo Lara. Esto es del 2018, 6 de agosto del 18. El asunto de la cienciología en las Fuerzas Armadas y el affair del padre Chucho deben llevar a un fuerte llamado de atención que le recuerde a todos los funcionarios lo que significa un Estado laico y secular. Bastante nos ha costado lograrlo. Rodrigo Lara, por ahí lo estábamos viendo, ¿no? En ese retiro, no sé qué, que había espiritual, el circo ese, bueno. Hágalo, aquí hay el show de los hipócritas, ahí vea, ahí está. Ay, Dios, me decía mi esposa, y por aquí lo tengo incluso anotado. Búrlense de Dios, utilicen el nombre de Dios para sus maldades. No saben lo que se les viene. Búrlense de Dios. Increíble. Pues por aquí Levi le contesta. Hola, Rodri. ¿Qué piensas ahora con el retiro espiritual del tigre y su gabinete del cual haces parte? Quedamos atentos, gordito. Levi. Ay, Dios, me encanta. Bueno, ¿y qué más tenemos? Ya vamos llegando al final. Tenemos a Felipe Harman, por supuesto. Me embarga la emoción llegar a la recta final de este gobierno en el Cauca, entregando el predio Chayaní al movimiento social y campesino después de 16 años de lucha y resistencia por esta tierra. Fueron 2 años en los que dejamos el alma en cada territorio. Me voy con el corazón lleno de alegría porque lo dimos todo y seguimos haciendo reforma agraria hasta el Tengo la certeza que me emociona mucho estar acá. Aquí se construyó una historia de resistencia, se construyó una historia de valentía del pueblo campesino que hoy estamos ratificando como gobierno popular, diciéndoles que hoy ustedes son legítimos propietarios y dueños de esta tierra. Jamás puede volver la ola de criminalización, jamás podrá volver en ese sentido el temor, la zozobra, el miedo, la persecución a sus dirigentes sociales. Hoy los legítimos dueños de esta tierra es el pueblo campesino y lo estamos ratificando el día de hoy. Terminó el gobierno con todas las complejidades que ello amerita y con los retos y las dificultades que aquí se dan. Tengo la certeza de que me emociona mucho estar acá. ¡Viva la reforma agraria! ¡Viva el movimiento social! 2 años que siento que con el corazón, con la razón dimos todo. Falta mucho por hacer, falta muchísimo por conquistar. Y siento que esto que hoy es una nostalgia se tiene que convertir en fuerza, unidad de transformación, en un torrente de movilización enorme. Y estoy absolutamente convencido de que es un nuevo inicio de una nueva etapa en esta historia de lucha del pueblo caucano. Nos embarga también muchos sentimientos mezclados entre sí, pero tengan la certeza de que siempre actuamos con amor. Y siempre en donde nos ponga la lucha seguiremos actuando con amor como premisa única para la vida y para la transformación de este país. Un gran abrazo a todos y todas. Momento emotivo, la verdad, ¿no? Aquí en el canal hemos dado mucha visibilidad a Harman, hemos destacado su labor, como la de Gloria Miranda también, por ejemplo, me parece unos liderazgos que valen la pena, que valen mucho, mucho la pena. Entonces, pues, por ahí leí ahorita en un estado, por primera vez
Bueno, eso era de pronto, bueno, el viernes sí, el viernes es el viernes, pero por primera vez no deseo que llegue el viernes, y menos ese viernes 7 de agosto. Dios. Bueno, vamos llegando, como lo digo, al final de este video y pues hoy es un día especial, ¿no? Para los rockeros, los que nos gusta el rock, que nos ha gustado siempre. Hoy es el cumpleaños de James Hetfield, leyenda, vocalista, guitarra de Metallica. Así que pues nos unimos a esa celebración que se ve, hay un despliegue importantísimo en redes sociales y aquí dice James en su cuenta de X: feliz cumpleaños para mí, otro año, otra oportunidad para seguir creciendo, seguir creando y seguir rockeando. Agradecido por cada lección, cada recuerdo y cada persona que ha sido parte del viaje. Gracias por todo el amor de cumpleaños. Brindo por lo que vienen. Es una publicación que ha hecho James en su cuenta de X. Hay un tatuaje que tiene James acá y parte de la tinta para hacer ese tatuaje es extraída de no sé si es que no recuerdo la historia bien, si es el bajista, que muy bueno, pero es de alguien reconocido. Entonces el tatuaje es parte de lo que la persona que es que no recuerdo quién es, pero sin esa persona, Metallica tampoco sería lo que ha llegado a ser. Quería contarles ese detallito que lo escuché por allá hace años, hace años. Por aquí vemos también más imágenes del gran James Hetfield. Entonces, pues cerramos con eso. Feliz cumpleaños, querido y admiradísimo James. Yo tuve el placer de ver a Metallica aquí allá en Bogotá. Hace muchos años también. La primera vez que vino Metallica a Colombia fue un primero de mayo. Recuerdo mucho que llegamos, imagínense, veníamos de Bucaramanga, un tour que hicimos, llegamos acá y apenas llegamos a Bucaramanga como tipo 6 de la mañana y tocó llegar y mi mamá estaba a la universidad de una. Así, sin dormir prácticamente, pues claro que dormimos en el bus, pero recuerdo mucho la entrada a casa ese día y mi mamá ahí, la universidad. Eso sí, como fuera la U, era la U. Entonces, pues bueno, ahí les cuento esa historia. Llegamos entonces en la próxima. Gracias.